Todos los sábados a las 7 de la noche llega el mejor entretenimiento de la televisión. Sábado Estelar. Roger Veneros te trae grandes sorpresas y las ocurrencias del Chato Linares. Esto no es Chirolita TV, esto no es un Pasancaya TV. Invitados de lujo. Adiós guapa, con guá mayúscula, carajo. Y el mejor ritmo de la ciudad. Sábado Estelar. Sábado Estelar. Por tu canal favorito. Sábado Estelar. Y volvemos, amigos televidentes, con su programa Médico en Casa. Invitamos a la población, sobre todo los amigos televidentes, a llamar al 216-7788 para poder hacer sus preguntas, salir algunas dudas que tienen sobre qué hacer en un paciente quemado. Es así que estamos con el doctor Gonzalo Sillerico, quien es cirujano plástico y especialista en quemados. Gonzalo, evidentemente cuando tenemos uno de estos accidentes que tú los mencionaste, una explosión de garrafa, quemadura por gas, muchas veces los familiares, la gente que está al lado del paciente acude a muchas soluciones, cremas, hasta cremas dentales para colocar al paciente, aceite que se pone en cierta medida para tratar de mejorar el estado en que se encuentra el paciente. ¿Qué debe hacer el paciente, o qué debe hacer los familiares del paciente o amigos que están al lado para mejorar el dolor, para mejorar la cicatrización y que sea una curación efectiva? Así es. Bueno, en primer lugar, cuando se quema un paciente, lo que va a hacer es que el paciente sufra dolor. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es calmar ese dolor. Sin embargo, en nuestro medio yo he visto, y creo que la mayor parte de la población ha visto, estos pacientes se les colocan pasta dental, como tú decías, colinos, se les coloca, he visto les colocan barro, he visto alguna vez llegar al hospital que tenían cubiertos con lechugas, tomates, con hierbas de todo tipo, les colocan aceite, he visto que les colocan aceite de auto. Todo este tipo de cosas solamente va a complicar una quemadura que es superficial. Con todo este tipo de cosas que le vamos a colocar, la vamos a infectar y consiguientemente esta quemadura se va a profundizar y se va a hacer más grave. Lo único que debe hacer el paciente o el familiar o alguien que esté o el que va a socorrer a un paciente quemado es limpiarle con agua de la pila y cubrirle con una toalla, con una sábana limpia y llevarlo a un centro hospitalario. En el centro hospitalario nosotros diagnosticaremos qué tipo de lesión es y veremos qué tratamiento le vamos a efectuar. Por ejemplo, si es una quemadura, por decir algo, se ha quemado con agua hervida, le pondremos una crema que tiene un analgésico y un antiséptico para que no se infecte. Sin embargo, si hay una quemadura que es circunferencial, por ejemplo, con la manga de mi paletó, si se ha quemado de manera circunferencial, es una quemadura con aceite, esta piel va a hacer constricción y no va a permitir que pase sangre hacia la mano. Entonces, la mano con el transcurso de las horas se va a morir porque no tiene irrigación. Entonces, en el centro hospitalario nosotros haremos lo que se llama una escarotomía. Haremos unos cortes, unas incisiones para que permita el paso de sangre hacia la parte distal. Entonces, es un poco diferente uno y otro paciente, ¿no es cierto? Pero de manera general podríamos decir una quemadura por gas licuado que se ve en el medio, es solamente echarle agua al paciente, cubrirlo con una sábana limpia y llevarlo a un centro, nada más. Ahí veremos la extensión, la profundidad de las quemaduras, le colocaremos cremas adecuadas, le colocaremos un suero, le colocaremos hidratación si es necesario, si es muy extenso, le colocaremos analgésicos vía endovenosa, etc. Entonces podremos resolver. Sin embargo, en el medio también existe, ¿no es cierto?, el 110, etc. Entonces van a hacer los primeros auxilios, les colocarán un suero, les colocarán un analgésico, etc. Pero lo más importante es llegar a un centro de atención, de especialidad, donde podamos darle al paciente lo que él requiere, calmar su dolor primero y después curarlo, ¿no?, para evitar posteriormente las secuelas que puedan ocurrir. Importante mencionar esto,
querido Gonzalo, sobre todo en la parte de tratamiento, los primeros auxilios que debe tener el paciente quemado. Mucha gente se pregunta, y bueno, quedaré con cicatrices, se quedaré con queloides, esas cicatrices tan feas, tanto en la cara, en el cuerpo, que se pueden remediar. ¿Qué es lo que pasa con el paciente quemado y de qué depende de que se queden queloides o lesiones fibróticas en la piel? Es una pregunta muy interesante y además muy importante, que vale la pena mencionar. La cicatriz queloide está clasificada como un tumor benigno de piel. No todos la tienen, tienen algunas personas. Una quemadura de segundo grado superficial probablemente deje alguna secuela, una cicatriz. Pero si el paciente tiene tendencia a hacer queloides, esta cicatriz va a ser exuberante, le va a producir dolor, le va a producir prurito, le va a escocer. Entonces hay que hacer tratamiento para eso. Y ese tratamiento para eso es infiltraciones con corticoides, se hace con presoterapia, etcétera, y se trata de mejorar. Sin embargo, la cicatriz queloide es una cicatriz tan difícil de tratar, tan difícil de poder solucionar este problema, es que lleva bastante tiempo y en algunos casos no se llega a un feliz término, porque es un tipo anormal de la cicatrización que presentan los pacientes, sobre todo en la piel de tipo morena. Cuando la piel es más morena, más tendencia a la cicatrización queloidea, cuanto más blanca, menos tendencia. Sin embargo, eso no es una ley, sino que han visto en la gente que tiene piel blanca, que tiene también queloide, ¿no? Por eso les decía, es un tumor, es un benigno de piel que se hereda, los padres heredan a los hijos. Ahora, en cuanto al tratamiento, sabemos que el tratamiento de las quemaduras es caro. Para empezar, es un paciente que tiene mucho tiempo hospitalizado. ¿Qué tiempo lleva más o menos el promedio de un paciente con una quemadura de segundo grado profundo o un tercer grado? Como les decía al principio, una quemadura de primer grado en 7 días se resuelve, más o menos. Una quemadura de segundo grado profunda va a ir hasta el 14 días. Una quemadura de tercer grado se va a solucionar en más tiempo, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo colgajos, injertos, etc. Entonces nos va a llevar diferente tiempo. El paciente quemado es uno de los pacientes más caros que existe para su tratamiento, por el hecho de que en él se hacen curaciones hasta 2 a 3 veces al día. Entonces hay que utilizar vendas de gasa, vendas de quemado, entonces cremas, etc. Eso hace que este paciente tenga gastos enormes y a veces no llegan inclusive a solventar muchos de los pacientes que tenemos en el hospital. Entonces es un paciente que requiere ese tipo de curaciones. No solamente hablemos de las curaciones por parte del personal médico, sino también tenemos que hablar de los insumos que se necesitan, como les decía, cremas, vendas de gasa, vendas de quemado, etcétera, que con el transcurso de los días y las curaciones que se hacen, se van acumulando y obviamente se van haciendo costos y gastos bastante elevados. Un promedio de un quemado tercer tipo, o sea, de ese grado, el costo, ¿cuánto asciende, más o menos? Es difícil dar un número, decir cuesta 100 o 1000 bolivianos, pero le pongamos un promedio, ¿no? Para que tengan ustedes una idea, una crema para la región facial tiene un costo de más o menos 100 bolivianos. Es una crema que tiene, exagerando, 30 gramos. Entonces esas cremas vamos a utilizar por lo menos unas 5 o 6. Entonces ya va sumándose. Y dependiendo de la extensión de la quemadura vamos a utilizar también mayor cantidad. Decir cuesta tanto un quemado es bien difícil. Dependerá de muchos factores que Muchos factores, las curaciones, a veces se complica el paciente, por decir algo, tiene una fractura, tendrá traumatología, necesita clavos, etc. Entonces, los montos son pues, elevados. En tu servicio, hablando un poco del Hospital General, servicio de quemados, como centro de referencia, en todo caso, tercer nivel, ¿está bien, digamos, equipado tu servicio? ¿Qué podemos decir a la población? Porque muchas veces hablamos y decimos justamente con esto de la cumbre de salud que los centros hospitalarios, centros de segundo, tercer nivel, no están equipados como debería ser y para la cantidad de gente que tenemos. Bueno, la unidad de quemados del Hospital de Clínicas es una unidad que es un centro de referencia a nivel nacional. Sin embargo, con el transcurso del tiempo se han abierto otros centros, inclusive en el Alto, etcétera, donde se está también la atención y hay profesionales muy destacados que están tratando y manejando muy bien a los pacientes quemados. Sin embargo, en la unidad de quemado nosotros tenemos lo suficiente, pero nos falta.
nos falta tecnología. Hay cosas que podemos hacer, por ejemplo el cultivo de piel, que en el medio no lo hacemos porque no tenemos suficientes medios, no hay gente capacitada para esto, y entre comillas gente capacitada, porque hay gente que sabe hacerlo, pero no tenemos el laboratorio, no tenemos el lugar donde poder trabajar. Estamos trabajando en eso, estamos buscando algunas cosas, y como tú decías, desde el punto de vista de tecnología nos faltan, por ejemplo, expansores de piel, malladores de piel, nos faltan dermátomos, etcétera, que nos podrían ayudar a resolver más fácilmente este tipo de patología. Sin embargo, nosotros en la unidad de quemados, probablemente con la voluntad que tiene el equipo con el que trabajamos, hemos sacado pacientes con el 70% de quemadura, inclusive con el 80% de quemadura. Pacientes que han ido con, se han ido, entre comillas, sanos, pero se han ido vivos, ¿no es cierto? Pero sí debo recalcar que el paciente quemado va a tener serias secuelas. Muy bien, querido Gonzalo, ha sido un gusto tenerte en el programa, hablar sobre todo de quemados, y a nombre del Colegio Médico, a nombre del programa, queremos obsequiarte esta tacita de café para la tarde y en estas fiestas de Navidad. Muchas gracias, agradecido. Decirle a la población que estamos para servirles en el hospital, en la unidad de quemados, decirles simplemente comunicar a las personas, ¿no?, que un paciente quemado concluye con 3 tipos de secuelas. Va a concluir con secuelas de tipo estéticas. Las quemaduras en cara, por ejemplo, van a alterar la armonía estética de nuestro rostro. Van a terminar con secuelas de tipo funcionales, cuando se queman las manos, puede amputarse la mano, puede tener bridas, etcétera. Pero lo más importante y lo que se debe destacar son las secuelas de índole de tipo psicológico, que en algunos casos no es posible resolver en su totalidad. Hemos visto en algunas ocasiones intentos de suicidio, etcétera, porque se altera la imagen corporal, se altera la armonía estética. Entonces, decirles a todos ustedes, a la población, que tengan cuidado, sobre todo en el medio, tenemos que cuidar las garrafas, evitar este tipo de cosas. Muy bien. Una vez más, agradecido por la invitación. Perfecto. Así, amigos televidentes, llegamos al final del programa. Estaremos el día miércoles conmigo para hablar de otro tema. Muy buenas tardes. Miradas cansadas, bolsas, ojeras, arrugas de expresión. Netroxine Serum, contorno de ojos. Crema antiarrugas, antioxidante, forma un escudo contra daños radicales. Miradas más rejuvenecidas. Netroxine Serum, contorno de ojos. Creado por Márquez. Línea dermatológica.